Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Brigitte Rodríguez. El día de hoy les voy a tratar el tema sobre el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales de la parte 3, Contadores Profesionales en Público para Practicar. La ética no es solo un conjunto de reglas y directrices que debemos seguir, es como la construcción de la confianza en cuanto del público en los servicios que se ofrecen contablemente día a día. Eh, para iniciar vamos a tratar el artículo 300. En el artículo 300 nos indica la aplicación del marco conceptual de contadores profesionales en práctica, que tenemos los requisitos de materia y aplicación, que se enfatizan en la importancia del cumplimiento de los principios fundamentales. Con ello tenemos la identificación de amenazas que los contadores pueden evaluar y hacer autoevaluación de ellas en intereses propios. Tenemos también la evaluación de amenazas y cómo hacer frente los contadores a las amenazas que se mantienen, y también la buena comunicación con los responsables de la gobernanza, es decir, con aquellos que se establezcan comunicación efectiva con las entidades. Tenemos en el artículo 310 los conflictos de intereses. Los contadores debemos de cumplir con unos principios éticos al aplicar un marco conceptual para abordar temas de intereses que comprometen la objetividad y que pueden efectuar principios, como ellos tenemos los requisitos inmateriales de aplicación. Estos requisitos se incluye brindar buen asesoramiento a clientes con intereses opuestos o en transición. Tenemos también la identificación de conflictos. Es un proceso que se incluye en considerar la naturaleza dependiendo del servicio a la estructura de la empresa, ¿sí? Tenemos los cambios en circunstancias, es aquello que los contadores deben ser alerta debido a qué cambios o qué circunstancias ellos manejan. Las empresas en la red, esto debe considerarse un conflicto, ya que surgir debido a las redes generan relaciones o empresas contables. Tenemos también amenazas creadas por conflictos. En ellos se evalúa cómo el contador y la parte entre el conflicto pueden tener una conexión considerada, ¿sí? Cómo ellos lo van a manejar. La divulgación y consentimiento. La divulgación y consentimiento pueden ser generales o específicos según las circunstancias. La confidencialidad. Siempre se debe mantener la confidencialidad, y no estar divulgando la información que los contadores realizan a cada cliente o empresa, ¿sí? Esto debe ser muy, muy secreto y no hay que andar divulgando la información de X empresa a las demás personas o X empresas, ya sea por ganar méritos o quizás por tener un mejor puesto. Esto va contra la ética del profesional. En otra parte tenemos la documentación. Es ciertas situaciones que cuando al obtener consentimiento se violará la confidencialidad. Tenemos el artículo 320. En el artículo 320 del código nos describe que los requisitos son considerados para el nombramiento de los profesionales en el ámbito contable, que se centra en la aceptación del cliente y de los compromisos, así como los cambios del nombramiento. También de ello tenemos la aceptación del cliente y del compromiso. Esto es cuando el cliente y sus operaciones, así como las competencias del equipo para realizar los servicios profesionales, se consideran y evalúan de manera de manera veraz las amenazas, incluyendo pues todo lo que parte. Tenemos los cambios en un nombramiento profesional. Esto hay que considerar que cuando se acepta un compromiso,
no pueden afectarse, no pueden tener en cuenta las afectaciones como amenazas. Si, por ejemplo, un contador sabe que de pronto tiene amenazas dentro de su cargo o dentro de su compromiso que va a realizar, él mismo debe salvaguardar pues aquello que va a realizar, debe pues tener en cuenta y realizar un compromiso. La comunicación con el contador siempre debe ser procesador. Se establecen con los protocolos o comunicación entre el contador y el propuesto al contador existente. Tenemos otra que es utilizar el trabajo de un experto. En el artículo 321 nos aborda que al utilizar el trabajo de un experto como la reputación y la experiencia son factores que debemos de considerar. Y en el artículo 325 nos dice que la objetividad de un revisor de calidad del encargado y otros revisores apropiados. En ambos casos, pues se destacan amenazas potenciales en las medidas que abordan, incluyendo los periodos de reflexión y garantizando la objetividad de la revisión de la calidad del trabajo. En el artículo 330 nos aborda los honorarios y otras remuneraciones para los contadores, destacando que pueden afectar los principios éticos contables. Tenemos los niveles de tarifas. Estos niveles de tarifas pues son justas, que no comprometen la calidad del servicio, evitando tarifas excesivamente bajas o viceversa, que sean excesivamente altas y poniendo como dejando siendo incompetente y no siendo leal con la competencia, ¿sí? Entonces, por ello se puede afectar la competencia. Tenemos los honorarios contingentes. Estos honorarios contingentes son que el contador, esos honorarios contingentes nos mencionan que el contador debe dejar como en calidad de objetividad y establecer como tal sus honorarios, porque si no puede ser una amenaza para él mismo. Las tarifas o comisiones de referencia. Estas tarifas son basadas en comisiones que pueden influir en la competencia profesional, especialmente si no se divulga. Y tenemos otra que es compra o venta de una empresa. En ello se dice que por parte de los contadores, si compra o venta por empresas no se consideran tarifas o de referencias en sus implicaciones éticas. Del artículo 340 nos menciona que los contadores profesionales deben cumplir con los principios fundamentales y aplicar su marco conceptual para identificar y abordar las amenazas, ofrecer o integridad, ofrecer con integridad la objetividad y el buen comportamiento profesional. En ello tenemos los incentivos prohibidos por leyes o reglamentos. En muchas jurisdicciones hay leyes o reglamentos que prohíben ciertos incentivos, como el soborno, la corrupción. Los contadores deben de cumplir con las leyes y las regulaciones relevantes. Contamos también con unos incentivos sin intención de influencia indebida. Estos incentivos son que tienen intención de influir indebidamente en el comportamiento de aquellos que no se proporcionan. Por ejemplo, como las pautas y para determinar si tienen un incentivo, tienen intención de influir indebidamente. También tenemos familiares inmediatos o cercanos. Estos familiares inmediatos o cercanos podrían influir indebidamente en el comportamiento del contador. Entonces, pues sería de manera permanente estar alerta, ¿sí? Los contadores deben estar siempre alerta con sus familiares y todo lo demás cercano. Como antes lo mencionaba, tenemos la aplicación del marco conceptual del artículo 340. En eso nos menciona que debemos de tener en cuenta que se identifica, evaluar y abordar las amenazas creadas por incentivos, incluyendo el asesoramiento o familiares por la aceptación de rechazo de incentivos. Tenemos otras que son consideraciones que nos señala que
Si se encuentra un incentivo que podría resultar de un incumplimiento de leyes y regulaciones, deben implicar las disposiciones permanentes de otras secciones del Código. El artículo 359 nos habla de los requisitos y directrices importantes sobre la custodia de los activos de los clientes por parte de los contadores profesionales. Para esto, primero, antes de tomar la custodia, un contador profesional no debe asumir la custodia del u otros activos del cliente a menos que le permita la ley y si se cumple con ciertas condiciones. Otro de los requisitos es que debe realizarse investigaciones sobre el origen de los activos del cliente y tener en cuenta las obligaciones legales y reglamentarias relacionadas. Después de la custodia como tal, tenemos unos requisitos que es cumplir con todas las leyes y regulaciones pertinentes para mantener y contabilizar los activos, mantener los activos separados de los activos personales de la empresa del contador y estar preparado para rendir cuentas en todo momento sobre los activos y cualquier ingreso, dividendo o ganancia generada por las personas autorizadas. Nos dice que en estos son fundamentales garantizar la integridad y la transparencia y responsabilidad. En el artículo 360 nos indica que las obligaciones, que establece obligaciones con los contadores en relación del cumplimiento de las leyes normativas, como las acciones que pueden tomar cuando se enfrentan al incumplimiento por parte de sus clientes. En ello nos menciona unos objetivos muy importantes que son el objetivo de profesional contador, que es cumplir con los principios de integridad y comportamiento profesional y alertar a la dirección o autoridades correspondientes del incumplimiento para ratificar y remediar o mitigar las consecuencias o diserción o su comisión. También nos habla de los requisitos y aplicaciones, el incumplimiento que incluye los actos contrarios a las leyes cometidos por el cliente, dirección, gestión u otras. Se abordan diversos ámbitos legales como fraude, lavado de dinero, protección de datos, entre otros. Tenemos también el incumplimiento que puede tener consecuencias legales, financieras para el cliente y afectar materialmente sus estados financieros. Nos menciona también que en algunas jurisdicciones existen disposiciones específicas que el contador debe cumplir con la obligación de reportar a autoridades con la prohibición y alertar al cliente. En ello también nos menciona la responsabilidad de la gerencia y de los encargados en las gobernanzas. La gerencia, supervisada por los encargados de la gobernanza, debe garantizar el cumplimiento de las leyes y las regulaciones, que también deben ser responsables para identificar y abordar cualquier incumplimiento por parte del cliente u otras personas bajo su dirección. Tenemos también la responsabilidad de todos los contadores profesionales, que es cuando un contador tiene conocimiento de un asunto bajo su sección o bajo su sector, debe actuar de manera oportuna, considerando el daño potencial a los intereses de la entidad. Es decir, por ejemplo, cuando tiene o sabe de algún fraude o alguna corrupción, de una cosa indebida, debe el contador mencionar cosa aquella o denunciar a los entes que se requieran. Y también tenemos auditorías de estados financieros. Nos dice que un contador contratado para una auditoría descubre un incumplimiento y se debe comprender la naturaleza del mismo. Se espera que se aplique su juicio profesional, aunque no espere que tenga su conocimiento exhaustivo de todas las leyes y regulaciones. Debe discutir el asunto con la gerencia apropiada y, si es necesario, los encargados de las gobernanzas deben aconsejar a la gerencia y a los encargados sobre las acciones apropiadas a tomar al caso.
Comentamos también que tenemos la comunicación con respecto a los grupos. Esa comunicación es como el cumplimiento que es relevante a un grupo de contadores que debe comunicarlo al socio o al encargado para tomar las medidas adicionales según sea necesario. La determinación de la necesidad de medidas adicionales. En ello se evalúa, en ello evalúa el contador la idoneidad de la respuesta y considerando la prontitud, investigación adecuada, medidas correctivas. La determinación de la necesidad de medidas adicionales. El contador verificará y evaluará si es necesario que se evalúe como el marco legal y regulatorio sobre la confianza en la integridad de la dirección y los responsables de las gobernanzas, entre otros. Y por ello tenemos el retiro del compromiso profesional. En ello es como los casos excepcionales del contador que puede retirarse del compromiso y la relación profesional si se lo permite o la ley del reglamento. La comunicación del contador propuesto es como en caso de retirarse del compromiso, el contador proporcionará información relevante al contador propuesto para que continúe y no siga. Divulgación a una autoridad competente. En ello tenemos la autoridad apropiada, es considerarse si sea necesario el interés público y si no está prohibido pues por la ley. Tenemos el incumplimiento inminente, es como las circunstancias excepcionales donde se anticipa a un incumplimiento inminente que causaría daño sustancial al contador y que puede revelar un asunto de autoridad apropiada para prevenir o mitigar consecuencias. Y por ello tenemos la documentación, en ello es como la documentación adecuada, la buena organización de todas las acciones tomadas en relación con el incumplimiento o la sospecha del incumplimiento. Para finalizar, en conclusión, el Código de Ética Profesional para Contadores Públicos establece un marco ético integral que guía nuestra conducta en la práctica pública. Pues a lo largo de este artículo que he mencionado, desde el artículo 300 al artículo 360, he explorado la responsabilidad del contador profesional, la identificación, evaluación y abordaje de los incumplimientos o sospechas del incumplimiento que puedan surgir en el ejercicio de las funciones del contador público. He aprendido la importancia que es ejercer un juicio profesional para determinar la necesidad y la naturaleza y el alcance de las acciones adicionales, siempre en aras del interés público, desde la divulgación de incumplimiento de autoridades competentes hasta el retiro del compromiso profesional cuando sea necesario. En el artículo 360, para culminar, nos proporciona una orientación sobre cómo actuar en situaciones éticas y desafiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy amable por la atención. Feliz día.